vamos a seguir con nuestra serie de las 5 solas. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Hechos el capítulo 4, el versículo 11 y 12. Ese va a ser nuestro versículo clave el día de hoy. Hechos 4, 11 y 12. En lo que lo encontramos, quiero decirles que el día de hoy vamos a compartir solo Cristo, hermanos. Es el tema que tenemos para este día, solo Cristo. El propósito es enseñar a la congregación la suficiencia de Cristo en cuanto a la doctrina de la salvación. Vamos pues, Hechos 4, 11 y 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro, escucha bien esto, hermano, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El día de hoy, hermanos, vamos a aprender solo Cristo. Y para empezar, hermano, quiero decirte y que sepas lo que dice el diccionario de la definición del suficiente. Dice el diccionario que suficiente significa que existe o se da en la cantidad adecuada sin sobrar para lo que se necesita. Que existe o se da la cantidad adecuada sin sobrar para lo que se necesita. Sí, hermanos, voy a poner algunos ejemplos un poco burdos, pero para que nos quede claro en la introducción de lo que queremos enseñar el día de hoy. Si por ejemplo tenemos una cubeta, hermanos, que tiene 19 litros de capacidad, eso es lo que tiene de capacidad una cubeta, y tú traes un recipiente que tenga 22 litros, los otros 3 litros que tú le quieras injertar a esa cubeta o que tú le quieras meter a esa cubeta, los otros 3 litros no van a servir de nada, van a ser de más, van a ser de oquis, porque esa cubeta se llena con 19 litros, es decir, 19 litros son suficientes. Poniendo otro ejemplo, si el motor de un vehículo lleva 5 litros de aceite y por equivocación usted le echa 6 o 7 litros, esos extras no van a dar más potencia al motor de su auto. Al contrario, y sin ser mecánico, quiero pensar que le pueden afectar más de lo que le pueden ayudar, porque lo suficiente, hermanos, son 5 litros. La palabra suficiente, de todos modos, es también usada en otros sentidos, hermanos. Es una palabra fácil de identificar y fácil de comprender. Mucha gente dice, hoy, la verdad, tengo suficientes problemas, es decir, ya no puedo más. Otras frases también, hermanos, esto es suficiente para terminar, dicen algunos albañiles o algún obrero, ¿verdad? Es suficiente, no puedo más. Insisto, es una palabra, hermanos, fácil de identificar, fácil de comprender. Sin embargo, la palabra suficiente es difícil de aplicar. Porque el hombre, por naturaleza, siempre quiere más. El hombre, hermanos, también normalmente hace lo que Dios prohíbe. El hombre, otra de las virtudes, entre comillas, que tiene, hermanos, es que aparte no hace lo que Dios le pide. Eso trae como consecuencia, comúnmente para el humano, rechazar al único medio para salvación que nos está enseñando la Biblia. Porque además de todo, el hombre normalmente no solo hace lo prohibido, no solo ignora lo establecido, sino que se rebela contra lo establecido. Adentrándonos, hermanos, al tema de las 5 solas y la causa por la que se originó la reforma en tiempos de la Edad Media, así estaba la iglesia tradicional, hermanos, en tiempos de la reforma. Así estaba la iglesia, pero así se encuentra actualmente, hermanos, no solo la iglesia, sino el mundo en general. Usted presenta el evangelio a una persona y la gente lo rechaza.
La gente, hermanos, no aceptan la verdad. No aceptan la verdad que uno les presenta. Y hasta cierto punto, hermanos, en un inconverso se puede entender. Es normal. Lo que sí no podemos creer ni aceptar es que alguien que se llame cristiano o alguien que se diga o que haga decir que es siervo del Señor o que sirve al Señor, no acepte este tema que vamos a enseñar el día de hoy. De verdad, mi deseo, hermanos, es que este tema te quede bien claro, porque es solo Cristo, el único mediador y el único camino que hay a la salvación. Porque en los tiempos de la Reforma, insisto mucho en esto, y hoy voy a hacer mucha aplicación a esto, insisto mucho, en tiempos de la Reforma, al igual que hoy, la iglesia tradicional habla de Cristo. La iglesia tradicional reconoce a Cristo. La iglesia tradicional sabe que Cristo es Dios. El problema no es ese, hermano. El problema es que han menospreciado el sacrificio de Cristo en la cruz, poniendo, hermanos, otros mediadores al mismo nivel de Jesús. Llámense la Virgen, llámense los santos, o como vimos la semana pasada, hermanos, que en el tiempo de la Reforma y actualmente se había desarrollado lo que se conocía como la doctrina de los santos. Vamos entonces a ver qué dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver si necesitamos varios mediadores, hermanos. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios. No tenemos problema con la iglesia tradicional en ese sentido. También creen que hay un solo Dios. Pero aquí viene lo importante, hermanos. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y mi Biblia al menos, no sé la tuya, pero mi Biblia al menos dice que es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Solo hay un mediador, hermanos. La palabra mediador es la palabra griega, hermanos, mesites. Mesites. Y significa mediador, pero da a entender, hermanos, de acuerdo a la Biblia paralela, da a entender que es un árbitro. Es decir, mesites, mediador, significa árbitro. Y esto se refiere, hermanos, a que es alguien que garantiza el cumplimiento de todo lo establecido en un contrato. Así como un árbitro en un partido de fútbol es el que lleva el orden, es el que establece y es el que vigila que se cumplan las normas del fútbol. En la palabra del Señor, el único mediador, el único árbitro, el único que garantiza el cumplimiento de todo lo establecido en el nuevo pacto de Dios y el hombre es Cristo, hermanos. Es Cristo. Y eso es lo que los reformadores comprendieron y establecieron en estas 5 solas que hemos estado aprendiendo. Porque la salvación, definitivamente, como ya vimos las semanas pasadas, no viene por las obras. La salvación, como veremos más adelante, es por gracia de Dios, pero sola y únicamente en la persona de Cristo. Fue Cristo, hermanos, el sacrificio suficiente para hacer la obra redentora. Dice el pastor Sujel Michelén, porque nosotros hemos aprendido que la salvación no viene por obras. Y dice el pastor Sujel a forma de broma, dice, la salvación ciertamente viene por obras, pero una sola obra, la obra de Cristo en la cruz. Y es cierto, hermanos. Y es cierto, la salvación es por la obra de Cristo en la cruz. Insisto, es algo que los reformadores exigían a la iglesia de Roma. Y estoy hablando, hermanos, del siglo XVI, que es en los tiempos en los que se presentó la Reforma, porque, insisto, en esos tiempos también creían en Cristo.
también creían en la resurrección de Cristo, también aceptaban que Cristo era Dios. Ese no era el problema. El problema con ellos, hermanos, que confiesan y confesaban, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo es el Hijo de Dios, que fue crucificado. Para ellos, hermanos, no hay solo Cristo. No hay solo Cristo. Una doctrina preciosa, hermanos, que nosotros como cristianos hemos creído y hemos aceptado. Una doctrina, hermanos, que nos enseña que solo Cristo es mediador entre Dios y el hombre. Solo Cristo, hermanos, es la base meritoria para perdón de pecados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué los reformadores hablaban esto? ¿Y por qué los reformadores comprendieron esto? Porque fue solo Cristo, hermanos, quien dio su vida para darnos vida eterna a ti y a mí. Fue Cristo quien llevó una vida perfecta. Fue Cristo, hermanos, el que hizo una expiación vicaria. Pon atención a esa palabra, vicaria, y te la voy a explicar. Esto, hermanos, quiere decir que solo Cristo es suficiente. Tú y yo no necesitamos más para ser justificados. Para la iglesia de Roma, hermanos, eso no era suficiente, ni es actualmente suficiente. Cristo no es suficiente para la salvación. Ese es el verdadero problema. Dice la historia, hermanos, del cristianismo que Juan Calvino comprendió perfectamente esto, porque él veía y él sabía que Cristo mediaba ante Dios. Pero la iglesia tradicional, hermanos, hizo un cambio a tal extremo que en esos entonces dibujaban y tenían a un Cristo tan estricto y duro, algunos de ellos, y otros a un Cristo tan blandengue y tan dejado, que de esa manera ellos agregaron a María y a los santos. Agregaron pues, hermanos, a esas personas. Juan Calvino dijo las siguientes frases: lo más importante es declarar las verdades del Evangelio, no lo que la iglesia diga, sino las verdades del Evangelio. Y él dijo esto, porque fue solo Cristo, fue solo Cristo quien me domó como caballo rebelde. ¿A cuántos no hizo el Señor lo mismo, hermanos? ¿Cuántos antes de llegar al Evangelio, cuántos antes de llegar a Cristo, éramos como un caballo rebelde? Y solo Cristo fue suficiente, al igual que con Juan Calvino. Él, hermanos, reconoció que solo Cristo es suficiente, que su mediación es suficiente, que Cristo no necesita que otros le ayuden. Cristo, hermanos, no necesita que otros ocupen su lugar, porque es muy fácil para la iglesia romana, es muy fácil para la iglesia tradicional llamar a un hombre vicario de Cristo en la tierra. El Papa, hermanos, es el vicario de Cristo en la tierra. Vicario, te decía ahorita que era una palabra importante. Vicario significa el que está en lugar de otro. Eso significa vicario, el que está en lugar de otro. Nunca, hermanos, nunca nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Por más que quieran, por más que busquen intentarlo, eso es un error a tal extremo, hermanos, que alguien que sí podía, me atrevo a decirlo, no es ni era merecedor, y él lo comprendió perfectamente, pero bien pudiera aplicar ahí la palabra vicario, porque ocupó en muchas cosas el lugar de Cristo, fue el apóstol Pablo, pero ni aún él se atrevió a decirlo, hermanos, y nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tampoco nos atrevemos a decirlos. ¿Por qué te digo esto? Porque es fácil decirle al Papa o a la máxima autoridad romana, vicario de Cristo, pero nunca el Papa ha sufrido lo que Cristo. Nunca el Papa
ha recibido latigazos por la fe en Cristo. Nunca el Papa ha sido, hermano, apedreado por la fe en Cristo. Y fíjate lo que dice la carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25. No más, escúchame, no lo busques. De los judíos, es Pablo hablando a los Corintios, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes. Por ser judío, un judío no podía recibir más de 39 azotes, era un privilegio de un judío. Y dice Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Todo eso le pasó a Pablo, hermanos, y ni así se atrevió a decir que él ocupaba el lugar de Cristo. Ni así, hermanos. Un error que comete una iglesia, hermanos, no solamente es quitar cosas de la palabra. Un error también es agregar o poner cosas a la palabra. Y eso es lo que la iglesia tradicional hacía. Necesitaban, además de Cristo, necesitaban, además de solo Cristo, a María, a los santos, al purgatorio, las reliquias, etc. Mire, hermano, si usted no lee la palabra de Dios, usted se va a desviar. Eso pasó en los tiempos de la Reforma, pero eso pasa actualmente también, hermanos. Si usted no lee la palabra de Dios, usted se va a desviar. De no ser así, hermanos, de no ser así, de no haber dejado la Biblia tradicional, la Escritura, dígame, ¿de dónde sacaron las ideas de que María también es intercesora? Porque incluso la ponen a un nivel más accesible que Cristo. Si dejamos la sola Escritura, como veíamos en temas pasados, vamos a sacar, hermanos, otras formas. Y estas personas, como les decía ahorita, en la Edad Media, pintaban a Jesús con una espada saliendo de su boca. Obviamente, hermanos, infundía temor. Y la gente o los religiosos pues decían, pues mejor vamos con María. Al fin y al cabo, como dicen muchas personas el día de hoy, es su madre, pero no es Dios. Es la madre del Jesús humano, pero no es Dios. Aún hoy, hermanos, lo hacen. Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo Cristo es el mediador y que solo la gracia de Dios es la que permite que la salvación llegue a ti y a mí. Fundamentémoslo en la Escritura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Te lo voy a leer, hermano. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En Jesucristo está puesto su depósito. Para la iglesia tradicional está Jesucristo y está mucha gente más en la cual pueden depositar su confianza, en la cual pueden depositar su esperanza, en la cual pueden depositar la fe. Pablo, hermanos, lo comprendió perfectamente. Él sabía que es en la obra de Cristo en donde estaba su confianza y donde estaba su esperanza. Pero no nada más eso, hermano, sino que como dice el versículo 13, le dice a su discípulo: retén la forma de las sanas palabras
que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Pablo le enseñaba a Timoteo y le dice, pon la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, está señalando que es en Cristo en quien tenía su depósito y su confianza. Algo que en la iglesia romana, hermanos, ya no existía. Ahora, insisto, depositaban su confianza en otras cosas, en las penitencias, en las indulgencias, en la Virgen, en los santos. Es decir, era más accesible y era más fácil una penitencia que buscar a Cristo. Era más fácil, hermanos, cumplir una obra que arrepentirse. Ahora bien, ya mencioné 2 veces la palabra penitencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es una penitencia, hermanos? De acuerdo al diccionario, a lo que hay en la historia de la religión católica, dice lo siguiente. Una penitencia es arrepentirse del pecado. Escúchame bien. Arrepentirse del pecado, pero confesando ante un sacerdote para obtener absolución y tener el propósito de no volver a actuar mal. 2 errores bases. 1. Confesarlo ante un sacerdote, es decir, ante un hombre igual de pecador que yo. Y 2. Tener un propósito de no volver a actuar mal. Hermanos, eso es un error. Dígame usted, ¿quién de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tiene el propósito de no volver a actuar mal? Todos. Todos. Sin embargo, todos volvemos a actuar mal. No podemos tener ese propósito, hermanos. El mismo apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el apóstol Pablo también decía, a la verdad yo quiero hacer lo bueno. Sin embargo, lo que no quiero, eso hago. Es la misma, hermanos. Es la misma. Pero esta definición hace que la persona erre, hermanos. Hace que la persona caiga en un error. ¿Por qué? Porque se confiesa ante un sacerdote. Y tiene el propósito de no volver a actuar mal. Es decir, número 1, una penitencia, hermanos, se cumple de acuerdo a la gravedad del pecado. De acuerdo a la gravedad de tu pecado, es la penitencia que tú tienes que hacer. No, pues yo mentí. Está chiquito. 2 Padres Nuestros. No, pues yo robé 500 pesos. Bueno, robaste, pero nomás 500. 2 Padres Nuestros y una Ave María. Oye, yo sí robé 1000. Caray, tú ya robaste más. Tú ya 3 Aves María y 5 Padres Nuestros. Es decir, de acuerdo al sapo la pedrada. Error. Error, hermano. Porque la persona peca, va y se confiesa con un hombre. El hombre le establece una penitencia. La persona va y cumple la penitencia. Es decir, esto permite que los pecados que tú cometas, tú mismo los puedas redimir. ¿Estás de acuerdo? Los pecados que tú cometas, tú mismo los puedes redimir. Entonces yo me pregunto, hermanos, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué su sacrificio? Es un error, hermanos. Es un error. Enseñar esto es un error, porque la Biblia enseña lo contrario, hermanos. Y tengo que insistir en esto que te voy a decir. Si tú cierras la Biblia, vas a cometer cada locura. Porque la Escritura me dice que solo en Jesús hay remisión de pecados. La Biblia me enseña, hermanos, que lo que no es correcto, escúchame por favor, lo que no es correcto es pecado. ¿Qué significa pecado? La palabra original es la palabra, hermanos, amartia, que significa errar al blanco. Pero no hay pecados grandes y pecados pequeños. Es pecado, hermanos. Mentir, robar, adulterar, envidiar son pecados. Y el pecado, dice la palabra del Señor, es muerte. Muerte eterna. Aquí vamos a tirar por la borda otra doctrina que enseñaba y enseña la iglesia tradicional. No hay purgatorio, hermanos.
¿Qué es el purgatorio? La definición de purgatorio es la siguiente: lugar donde se limpian los pecados que no limpiaste en esta vida. Es decir, tú vas al purgatorio y ahí satisfaces a Dios por tus pecados. Sufres un poco de tiempo para tú poder purificarte. Y aquí viene otra cosa, perdón hermanos, pero sí da un poco de risa. Aquí viene otra cosa bien importante, porque según la Iglesia Católico Romana, si no te alcanza y de plano estás sufriendo mucho, no te preocupes, hombre. No te preocupes, porque si no te alcanza, hay otra opción. Tú olvídate de solo Cristo. Tú olvídate que solo Él es el mediador. Error, hermanos. Pero la Iglesia tradicional enseña que hay algo conocido como la supererogación. Supererogación. ¿Qué es eso, hermano Heriberto? Es la acción, escúchame por favor, es la acción de los hombres que tienen y tuvieron en su vida tantas buenas obras que no solo les alcanza a ellos para ir directo al cielo, sino que pueden poner lo que les sobró de buenas obras en algo que le llaman el tesoro del cielo. Y de ahí, tú que estás más fregado, tú que fuiste más pecador, tú que fuiste menos santo, bueno, vas y agarras de las sobras, de las obras que esos santos hicieron, tú las tomas y sales más rápido del purgatorio. Las buenas obras de otros que hicieron tantas que les sobró, las ponen en el tesoro del cielo y tú vas y agarras de ahí. Ay, hermanos, qué vida tan santa, qué buen corazón. ¿Cómo no hay más de esos? ¿Cuánta esperanza hay? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué me enseña la Biblia de mis obras? ¿Qué me enseña la Biblia de lo que yo hago? ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Qué enseñó el mismo Jesús de lo que yo hago y debo de hacer? Lucas 17:10. Lucas 17:10. Así también vosotros. ¿Quiénes? Vosotros, tú y yo, y todos los que nos decimos hijos de Dios, y todos los que nos creemos siervos de Jesucristo, y todos los que creemos que servimos al Dios vivo y verdadero. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué texto, hermanos? Me encanta este texto porque créanme, hermanos, es el texto que me pone en mi lugar. Eso tira por la borda, hermanos, esas ideas de que estos hombres hicieron tantas cosas buenas que no solo sirvió para salvarlos a ellos, sino que, hijo, yo tengo tantas que todavía me queda para ponerlas por si viene otro peor. No, hermanos, la Biblia me enseña lo contrario. Eso tira por la borda todas esas ideas y doctrinas no bíblicas. Solo Cristo, mis hermanos, solo Cristo. Es solo Cristo el único puro. Es solo Cristo el único santo. Es solo Cristo el único perfecto. Decía Martín Lutero, hermanos, la siguiente frase: estos hombres declaran que no se puede enseñar sin arrogancia. Lo que hacen, lo hacen por su bien. Mientras Cristo dice claramente que somos siervos inútiles. Estos hombres declaran con arrogancia. Estos hombres lo enseñan y lo hacen por su propio bien. Pero Cristo enseña que somos siervos inútiles. No hay mediación, hermanos, entre Dios y el hombre si no es por Cristo. Solo Cristo es mediador. Solo Cristo, hermanos. Hebreos 9:15. Vayamos para allá. Hebreos 9:15. Dice así: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que, por eso es mediador. ¿Quién? ¿Cómo sé quién? Con el contexto bíblico.
inmediato. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras consecuencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? ¿Quién es? Cristo. Que tus obras muertas, hermano, todo lo que haces en tu esfuerzo, todo lo que haces en tu capacidad, son obras muertas para salvación. Como vimos la semana pasada y de acuerdo a Santiago, las obras son la evidencia de nuestra salvación, pero las obras nunca nos darán salvación. Solamente el mediador. Ahora bien, dice aquí, de un nuevo pacto. Solo Cristo entregó su vida. Solo Cristo entregó su vida para ahora tener entrada tú y yo a un nuevo pacto. Dios lo puso en la cruz, como ya hemos aprendido en ocasiones anteriores. Cristo se dio por rescate a ti y a mí. No se requiere más. Nunca se requirió más. Y como dice aquí, cualquier otra obra es muerta. Solo Cristo ofreció su vida. Y ahora ser mediador entre Dios y el Padre es un privilegio, hermanos, que Cristo se ganó en la cruz del Calvario. El ser el único mediador entre Dios y el hombre, ahora a través de un nuevo pacto. ¿Por qué dice la Biblia un nuevo pacto? Porque ya había habido un pacto anterior, hermano. Y el antiguo pacto, el pacto de Dios con Adán, debemos saber, hermanos, que sí era un pacto de obras. ¿Por qué? Porque si tú te portabas bien y si tú obedecías, tenías el Edén. Pero si tú te portabas mal y no obedecías, expulsado. No hay más trato. Dios no aceptó ningún otro pago, hermanos. Dios no dio otra chance. Tanto que nos enseña Génesis 3:23. Vamos para allá. Génesis 3:23. Fíjate lo que dice la Escritura. Dios no dio otra oportunidad, hermanos. Se equivocó Adán, pecó Adán y Eva, y el Señor los expulsa del paraíso. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó. Pero el Señor le dijo: no vas a volver, Adán. No vas a volver. Echó pues fuera al hombre, versículo 24, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo sacó del Edén y puso querubines a las puertas. Ay, qué buena onda el Señor. Porque puso a esos angelitos que nosotros nos imaginamos cachetoncitos y nalgoncitos y bien bonitos a las puertas. No, hermano. No, dice el pastor Charlie de G316 que el Señor aquí está diciendo: no vas a regresar. Y por eso puso los querubines. ¿Cómo eran los querubines, hermanos? Eran como una especie de bestias. No daban ternura, daban temor. Daban miedo, hermanos, esos querubines. Y los puso ahí, y no solo eso, sino que puso, hermanos, una espada encendida. Entonces, tenían el paso totalmente cerrado. No iban a regresar, no iban a volver. Definitivamente, hermanos, usted tiene que aprender perfectamente esta doctrina. Porque ahora sí tenemos a alguien que nos hace volver al Padre. Ahora sí tenemos una persona, hermanos, que nos hace volver ante nuestro Creador. Solo Cristo. Solo Cristo es el mediador. Es por su mediación que Dios permitió la remisión de nuestras transgresiones. Ahora tú y yo, hermanos, podemos recibir esa promesa. Y los que no son cristianos también, sépanlo si me están escuchando y si están escuchando este mensaje. Usted puede recibir esa promesa. Una promesa de vida eterna.
Pero es solo a través de Cristo. No hay más mediadores. Sigamos en la palabra, hermanos, para que sea ella quien nos enseñe. Y si tú no eres cristiano, si tú no eres hijo de Dios, si aún perteneces a la iglesia tradicional, comprendas el por qué decimos esto. Colosenses 2, 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10. Siempre les enseño esto, mis hermanos. Y siempre les voy a enseñar. No me creas a mí. Cree lo que dice la Escritura. Por eso te llevo a la palabra. Por eso en nuestra congregación te llevamos a la Escritura. Porque fíjate lo que dice aquí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí hay un montón de enseñanza, hermanos. Aquí hay un montón de enseñanza, porque el versículo 8 comienza con una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Pero voy a leerte lo que dice la traducción, hermanos, la Biblia lenguaje actual. Dice así. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero son solo enseñanzas humanas. Esta gente, obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Por qué la gente cree en la Virgen? Porque han sido engañados. ¿Por qué? Porque todo parece bien, todo parece muy interesante, todos esos misterios que envuelven a través de esa Virgen parece algo increíble, pero es enseñanza humana, hermano. Es enseñanza humana, la Biblia no me lo enseña. Y dice el pastor MacArthur, hermanos, y dice bien, toda enseñanza humana trae conocimiento humano. Toda enseñanza humana trae conocimiento humano, porque la tradición me dice que María también es mediadora, pero la Escritura, no la tradición, la Escritura me dice que en Cristo estoy completo. Solo Cristo murió en esa cruz. Fue Cristo quien murió por nosotros. Y fíjate lo que dice la misma Biblia lenguaje actual, el versículo 9. La Reina Valera lo dice así, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pero el lenguaje actual dice, Cristo es completamente Dios. Cristo es completamente igual a Dios. Y el versículo 10 remacha, hermanos, esta afirmación. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Hermanos, no nos falta nada. No nos falta nada. Solo Cristo, hermanos. Es Cristo lo que necesitamos. Estamos unidos a Cristo. Qué preciosas palabras, hermanos. Porque en la época medieval, hermanos, en el siglo XVI, la iglesia imponía ideas humanas. Esas ideas humanas complementaban su fe en Cristo. A estos hombres, hermanos, les fascinaba y les fascina que les llamen sacerdotes. Como a muchos también creyentes cristianos les encanta que les llamen apóstoles, capellanes, ungidos, etc. Otra prueba más de la desviación, hermanos, de la Escritura. Porque aquellos sacerdotes de la iglesia romana, hoy los sacerdotes de la iglesia romana, pero también los apóstoles y los alcahuetes que andan por ahí, hoy se visten pulcros, hermanos. Y tienen iglesias majestuosas. Pero si nos vamos, hermanos, a la palabra y si nos vamos a cómo quedaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento, nada que ver, mis hermanos. En el Antiguo Testamento se ofrecía un sacrificio tras otro sacrificio. Imagínate cómo quedaba el sacerdote. Imagínate, hermano, hoy quieren y buscan iglesias portentosas, iglesias hermosas, iglesias majestuosas. Y mucha gente se imagina el templo en el Antiguo Testamento como algo majestuoso. No, hermanos. Quítate esa idea. Las paredes del templo estaban manchadas, estaban sucias, estaban llenas de sangre, hermanos.
estaban llenas de sangre. Y aún así, todos esos sacrificios, nada de esos dejaban a Dios completamente satisfecho. Hasta que vino, hermanos, el Cordero Divino. Solo la sangre preciosa de Cristo, solo Cristo fue capaz. Hermanos, es solo Cristo, entiéndelo por favor, compréndelo por favor, es solo Cristo el medio de la salvación. Es Cristo quien murió por mis pecados, es Cristo quien purifica mis pecados. ¿Dónde dice? En la Escritura. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Escucha este versículo, hermano, subráyalo. Yo creo que muchos de los que tienen ya tiempo en el Evangelio así lo tienen ya. Subráyalo, porque esto es lo que hizo Cristo por ti y por mí. Perdón. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso fue lo que Cristo hizo en mi vida. Eso fue, hermanos, lo que Cristo hizo conmigo. Él me purificó. Mis obras, hermanos, merecían la muerte. Tus obras merecían la muerte. Mis pecados me llevaban al infierno, hermanos. Pero yo las puse a los pies de Cristo. Yo las puse a los pies de mi Salvador. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo reconocí mi incapacidad. Y lo puse ante mi Señor, hermanos. Y fue Cristo quien purificó mis pecados. Nadie más. Nadie más. Por lo tanto, yo no tengo por qué darle honra a otro. No lo merece ningún otro. Ni muerto en forma de santo, ni vivo en forma de líder espiritual. Solo Cristo, mis hermanos. Solo Cristo. Recuerden siempre esto. Yo quiero que tú lo sepas. Y si no lo sabes, yo quiero que tú lo sepas el día de hoy. Que tú lo comprendas. No necesito más. Solo a Cristo, porque fue Él quien llevó mis pecados. Fue Él quien recibió latigazos. Fue Él a quien escupieron y humillaron. Fue Él quien llevó la corona de espinas. Fue Él el que fue atravesado por una lanza. Fue solo Él quien murió por mis pecados. Pero ahora vive, hermanos. Hoy vive y está a la diestra del Padre. Mis pecados y los tuyos eran como la grana y como la nieve los dejó. Nunca olvides eso. No fueron tus obras, no fueron tus méritos, no fue tu preciosa voz, no fue tu predicación, menos tus acciones, sino que fue Cristo y su sacrificio perfecto. Yo te doy un consejo el día de hoy, hermano. No busques saber si tienes o no los requisitos para ser salvo. No los busques, porque no los tienes. No los tenemos, hermano. No los tenemos. Pero tú y yo tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Aún en tus peores momentos, mi hermano. Aún en tus momentos más oscuros. Cuando tú sientas que has fallado. Cuando tú sientas que no vale la pena. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ahora solo necesitamos a Cristo. Es Cristo nuestro acceso, hermanos. Es Cristo nuestra entrada. Es Cristo nuestro intercesor. Cristo es suficiente. Escúchame esto, por favor, y apúntalo, si eres de los que apuntan. Es Cristo nuestro intercesor. Si tú aprendes estas 5 solas, tú vas a saber qué responder, hermano, cuando te digan, oye, ¿por qué en tu iglesia no tienen sueños y revelaciones nuevas? Sola Escritura. Oye, ¿por qué no haces más buenas obras para que te vaya mejor? Sola fe. Oye, ¿por qué ustedes no creen en los apóstoles, la Virgen, los santos? Solo Cristo. Oye, ¿por qué no te esfuerzas más?
sola gracia. Oye, si tú haces esto y aprendes esto, tú vas a ser más conocido, tú vas a ser mejor, tú vas a ser más famoso, la gente te va a admirar más. Solo a Dios la gloria. Esa es la importancia, mis hermanos. Esa es la importancia. Por eso, hermanos, es sola escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia, para que todo eso dé a Dios la gloria. Dé a Dios la gloria. Esa es la importancia de esta serie. Yo anhelo, mis hermanos, que ustedes puedan contestar así. Y sobre todo, que tú sepas por qué contestas así. Porque solo Cristo, hermanos, solo Cristo se atrevió a decir lo siguiente. Vamos por favor a Juan 14:6. Juan 14:6. Te voy a esperar para que lo encuentres. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. El único y suficiente Salvador es Cristo, hermanos. Algo que Martín Lutero comprendió perfectamente, al extremo de que declaró lo siguiente: la gente debe poner su confianza en nadie más, sino solo en Cristo. Solo nuestro Señor hizo esta declaración, hermanos. ¿Usted quiere llegar al Padre? ¿Usted quiere tener la seguridad que va por el camino correcto? Escuche y aprenda esto. Porque cuando Cristo dice que Él es el camino, está diciendo que no hay otro. No se pueden enseñar otras doctrinas que contradigan eso. No hay otro camino que seguir. Cuando Dios dice, yo soy la verdad, cuando Cristo dice, yo soy la verdad, esas palabras, hermano, está diciendo que el resto, que dice que la salvación es por obras u otro, es mentira. Cristo, hermanos, es la persona más excluyente que puede haber. Solo Él. La mentira, hermanos, siempre tendrá cabida para la verdad, pero la verdad nunca tendrá cabida para la mentira, dice el pastor Núñez. Está diciendo, hermanos, que fuera de Cristo no hay vida. No hay vida. Cristo dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dicen las Escrituras, hermanos, que a cada funeral que fue Jesús, todos los muertos resucitaron. A cada funeral donde asistió Jesús, todos los muertos resucitaron. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y donde está la vida, hermanos, no puede haber muerte. No puede haber muerte. Por eso donde llegaba Cristo, todos resucitaban. Porque Él es la vida. Hoy se habla, hermanos, de muchos caminos. Hoy la gente dice que tiene mucho de dónde escoger. Me han comentado personas y me han dicho, hoy hay mucho de dónde escoger. Si no estoy a gusto con los católicos, me voy con los mormones. Si no estoy a gusto con los mormones, me voy con los testigos de Jehová. Si no estoy a gusto con los testigos de Jehová, me voy con los musulmanes. Hay muchos caminos, dice la gente. Si leyeran su Biblia, hermanos, sabrían que solo hay un camino. Solo hay un camino, hermanos. Porque aunque muchos dicen tener la verdad, aunque muchos utilicen y se inventen diferentes métodos, esfuerzos humanos, que la moralidad, que la filosofía, que la religión, que la meditación, hermanos, al hombre no le interesa tener en cuenta la revelación de Dios. Cada hombre busca su propia forma de llegar a Dios. Eso es una falsedad total, hermanos. Pero por si fuera poco, para ellos también hay palabra de Dios.
porque la Biblia nos advierte de ellos. Insisto, el hombre siempre ha tratado de crear su propio camino. Hoy se dice mucho esto. Personalmente me lo han dicho mucho y he tenido que confrontarlos. Dicen así: hay muchas formas de servir a Dios, Heriberto, me dicen. Hay muchas formas de servir a Dios. Mira, tú a tu manera y yo a la mía. Cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado con que tú a alguien que te diga, tú a tu forma y yo a la mía. Cuidado cuando tú aceptes esa mentira. Porque solo Cristo es el camino. Solo Cristo es el camino. Y tenemos que tener la valentía para decirlo, hermanos. Como dice el pastor Núñez, Cristo es el camino que hay que seguir. Cristo es la verdad que hay que creer. Y Cristo es la vida que hay que vivir. Cristo, hermanos, lo voy a repetir, es el camino que hay que seguir. Cristo es la verdad que hay que creer. Y Cristo es la vida que hay que vivir. Fuera de Cristo todo es mentira. Y es obvio, hermanos, porque el padre de mentira es Satanás. Satanás. La iglesia romana, hermanos, quiso ampliar la puerta de entrada. Si no te es suficiente Cristo, entra por María. Si no te es suficiente Cristo, entra por tus obras. Si no te es suficiente Cristo, entra por las indulgencias. Si no te es suficiente Cristo, entra por el purgatorio. Eso enseña la iglesia tradicional, hermanos. Pero ¿qué dijo Cristo? Termino con esto. Juan 10:9. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Yo soy la puerta. Solo Cristo, hermanos. Solo Cristo. El que entra por medio de Cristo es salvo. El que cree entrar por otro que no es Cristo, se engaña solo. Y va derechito al infierno. Solo Cristo, hermanos. El que entra por medio de Cristo es salvo. Cristo se dijo también ser el buen pastor. Y las ovejas escuchan su voz. Yo te digo en esta tarde, escucha su voz. Escucha su voz. Escucha la voz de tu pastor, no la mía. Nuestro pastor es Cristo. Escucha la voz de Cristo. Y si tú ya lo has hecho, ahora transmítelo a los demás. Ahora tú ya sabes por qué es solo Cristo. Mira, hermano, ya hemos recorrido 3 olas. Y espero que las estés comprendiendo bien. Y espero que estés comprendiendo por qué no necesitamos más. Espero que estés comprendiendo por qué esta nuestra iglesia, siervos de Jesucristo, nunca buscaremos nuevos métodos. No hacemos alarde. No innovamos. Siempre, hermanos, nos guiamos por este libro, que es la palabra de Dios. Hemos aprendido, hermanos, que es lo que realmente se necesita. Y hoy vemos que es solo Cristo. Solo Cristo es la puerta. Solo Cristo es el buen pastor. Solo Cristo es la vid verdadera, entre otras cosas que el Señor dijo, hermanos. Cristo es la puerta de las ovejas. Los que vinieron antes de Él, dice la palabra, son salteadores y ladrones. Pero tú no tienes por qué preocuparte. Tú no tienes por qué preocuparte. Mientras tú escudriñes la palabra, mientras tú estudies la palabra, mientras tú sigas aprendiendo la palabra, créemelo, no tienes por qué preocuparte, porque el Señor te dio garantía. Fíjate lo que dice el versículo 8, el contexto bíblico. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Si tú eres una oveja del Señor, no vas a escuchar a los ladrones y salteadores. Si tú eres una oveja de Cristo, no vas a escuchar las otras cosas, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas.
No va a pasar, hermano. Cristo es bien radical. Y Cristo habla contra los falsos maestros. El falso maestro, hermanos, siempre atraerá falsos seguidores. Siempre. Pero definitivamente los llevará a la perdición. Nosotros, hermanos, debemos seguir aprendiendo. Nosotros, hermanos, debemos seguir recordando que es solo Cristo. Nosotros, hermanos, debemos saber que la puerta es estrecha. La puerta es estrecha y pocos son los que la hallan, dice la Biblia. No la encuentras, hermano, ni en las obras, ni en los hombres. Esa puerta es Cristo. Prediquemos entonces, hermanos, esta sola a la gente. Solo Cristo, hermanos. Tristemente hay muchos que el día de hoy buscan las formas en la que tu creencia se empate con la otra idea o filosofía o idea de creer o fe. No, es que mira, los dos creemos en Dios, los dos creemos en Cristo, pero ellos tienen a alguien más que Cristo. Siempre, hermanos, el problema entre las ideologías será Cristo. Siempre. Los musulmanes pueden creer en un ser supremo. Los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los cristianos, normalmente creen en un ser supremo. El problema es cuando llegas a la persona de Cristo, que nosotros hemos aprendido y hoy confiamos que es solo Cristo. En lo que otros necesitan más, tú y yo necesitamos solo a Cristo. Solo Cristo es la respuesta, hermanos. Preciosa doctrina, sola Cristo. Y como veremos la semana entrante, hermanos, solo por gracia. Sola gracia. Dios me los bendiga, hermanos. Yo espero y deseo, y en verdad, el anhelo de mi corazón es que usted siga siendo edificado a través de las enseñanzas que estamos compartiendo. Que usted vaya aprendiendo el porqué de estas 5 solas y que sepa que esta es la base de nuestra doctrina. No necesitamos más, hermanos, y no lo vamos a hacer. Sigamos aprendiendo, sigamos esforzándonos. Yo te digo y te pido y te suplico, y como dice Pablo en una de sus cartas, te encarezco. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes inquietudes, házmelas saber, házmelas saber. En ocasiones es difícil aprender en un solo tema, hermanos, y necesitamos meternos un poco más, pero estamos para servirte. Estamos, hermanos, para explicarte. Esa es mi responsabilidad, porque yo sé que tú quieres alimentarte correctamente. Y sé, hermano, que es mi compromiso con el Señor, enseñarte correctamente. Hagamos una oración. Una vez más, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra que has traído el día de hoy a nuestra vida. Gracias por esta enseñanza, Señor, que has traído el día de hoy a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este solo Cristo. Gracias, Señor, por ese mediador en el cual todo nombre, Señor, todo nombre doblará su rodilla, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ese nombre es sobre todo nombre y no hay nadie más, Señor, que pueda llevarnos ante ti. Oh, Señor bendito, te damos gracias por esta palabra, Señor, pidiéndote siempre que seas tú quien redarguya por medio del Espíritu Santo, Señor, aquel que tenga necesidad de ser redarguido. Si necesitamos, Señor, ser disciplinados en nuestra manera de vivir, que lo tomemos con sabiduría, Padre, que corrijamos nuestro error, que corrijamos nuestra falla, Señor, ese errar al blanco que nos has puesto, Señor, y nos encaminemos una vez más por el único camino verdadero. Como dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Queremos, Señor, ir por ese camino. Queremos, Señor, llegar y conocer y ser guiados por esa verdad. Y queremos, Señor, obtener esa vida eterna. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren. Bendice cada una de sus familias. Bendice, Señor, sus vidas por las cuales te pido, Señor, primero que nada, y lo más importante, por su vida espiritual, Señor. Y después, Señor, y si es de tu agrado, suple sus necesidades físicas, económicas, materiales, Señor. Pero que primero, Padre, sea su vida espiritual. En tus manos estamos, Señor. Gracias. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria para siempre, Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Esperemos vernos pronto. Compartan con sus conocidos, con sus familiares, con sus amigos, para que este evangelio ilumine también sus vidas. Reciban un abrazo en Cristo, hermanos. Saludos.